Buenas tardes, ¿qué tal, entusiastas? Bueno, pues espero que estéis fenomenal. Por aquí todo bien. Si nos estáis siguiendo, pues estáis viendo que todo muy movido. Eh, Afortunadamente, bueno, la verdad es que siempre en estos 10 años siempre ha sido todo muy movido, pero bueno, afortunadamente parece que la sostenibilidad cada vez es un tema de más relevancia y bueno, pues nosotras aquí seguimos, como desde el principio, contándoos y cuando nos llaman por ahí, pues exactamente lo mismo, ¿no? Contamos todo lo que sabemos porque nos parece súper importante contarlo. Bien, hoy tenemos una sesión donde voy a estar yo sola con una cápsula formativa sobre el tema de los límites planetarios. Así es que, bueno, pues espero que os resulte súper interesante y bueno, pues porque es realmente entender qué significan los límites planetarios, yo creo que es básico para entender por qué es tan importante, por qué hay que poner en el centro la biosfera, porque realmente nuestra supervivencia está comprometida si no lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues los límites planetarios es un concepto que viene del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, de Johan Rockström y su equipo, y básicamente son 9 categorías de impactos medioambientales, bueno, pues que nos dicen, como si dijéramos, un límite que no deberíamos de sobrepasar si no queremos comprometer la estabilidad del planeta, ¿no? Cuando oís hablar del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, etcétera, son estos 9 límites planetarios, pues que vamos a ir viendo ahora uno por uno, ¿no? Y bueno, pues es importante saber que la Tierra ha sido estable durante 10.000 años y que en menos de 50 años pues hemos conseguido aumentar 1 grado la temperatura global. Y que, bueno, pues si queremos seguir viviendo en este planeta, que yo creo que sí, yo por lo menos no conozco otro, si alguien sabe de alguno que nos lo diga por aquí, pero honestamente no, yo no conozco otro y creo que debemos de ocuparnos, no tanto preocuparnos, sino más bien ocuparnos del que tenemos y de cuidarlo, pues para asegurar nuestra supervivencia y la de los que vienen detrás, ¿no? Los y las que vienen detrás. El primer límite, efectivamente, pues es el cambio climático, ¿no? Y bueno, pues estamos llegando ya a un punto de inflexión, ¿no? Como que no nos podemos parar. Y hay, por ejemplo, el tema de los hielos que se están derritiendo pues a un ritmo estrepidante, ¿no? Eh, el límite para que de carbono, ¿no?, en la atmósfera serían como 350 partes por millón, ¿no?, de anhídrido carbónico. Y ese límite, o sea, este es uno de los límites que ya hemos sobrepasado hace tiempo, ese límite ya lo pasamos en 1988 y ahora estamos aproximadamente en 415 partes por millón. A ver, el carbono no es malo per se, ¿no? La vida está hecha de moléculas de carbono. El problema es que desde que empezamos a utilizar los combustibles fósiles y a quemar diferentes fuentes, hemos liberado muchísimo carbón a la atmósfera y ese carbono es lo que hace que la temperatura vaya aumentando, ¿no? Entonces, como si dijéramos, una de las visiones que tendríamos que tener es volver a poner ese carbono de una manera segura en la Tierra. Para esto ya hablaremos otro día, pero desde ya os invito a ver un documental súper top que se llama Ves a la Tierra en Netflix, lo tenéis en Netflix, o sea que no hay motivo para no verlo, ¿no? Y nos explica pues eso, claramente, que si fuéramos capaces de mantener ese carbono en la Tierra y mantenerlo ahí de una forma segura, pues podríamos evitar, ¿no?, esta emergencia climática a la que nos vamos abocando de una manera pues prácticamente irreversible, ¿no? O sea que, punto 1, súper importante, no lo olvidemos.
el carbono en la Tierra y que no nos cuenten tantos rollos, porque parece que a veces para evitar el cambio climático pues tenemos que hacer el pino puente, se tiene que inventar no sé qué tecnología, etcétera. No, la mayor tecnología ya la ha puesto la naturaleza a nuestro servicio y se llaman árboles, ¿vale? Así es que si podéis ya desde ya empezar a involucraros en actividades que tengan que ver con, bueno, pues con el uso de, con la plantación de árboles, etcétera, pues hacerlo desde ya. Bien, el siguiente límite planetario sería la composición de la Tierra, ¿no? La biomasa, cómo estamos usando el suelo. Bueno, en realidad la biosfera tiene 4 límites, ¿no? Uno es este uso que le estamos dando a la Tierra, otro es la biodiversidad, otro es el agua fresca, el ciclo hidrológico, y otros son los nutrientes, el nitrógeno y el fósforo. Bueno, pues el segundo límite, que es cómo estamos cambiando, ¿no? La composición de la Tierra, bueno, pues viene, por ejemplo, con lo que estamos haciendo en grandes zonas de la Amazonia, que se han convertido en desiertos, pues por culpa del cultivo para esa ganadería y esa soja, ¿no? Que se han convertido, bueno, pues en un artículo que la mayor parte del mundo desea comer, ¿no? Y bueno, pues para alimentar, vosotros pensar que si somos aproximadamente 8.000 millones, todavía no llegamos, pero 8.000 millones de personas en la Tierra, pues pensar que para alimentar a una pequeña parte de esas 8.000 millones de personas se necesitan 80.000 millones y a esos de animales, perdón, y a esos 80.000 millones de animales hay que alimentarlos. ¿Y dónde se han ido a plantar? Pues se han ido a arrasar bosques vírgenes de la Amazonia, que además esos bosques vírgenes ya no es solamente que arrasen y planten cosas nuevas, es que cuando arrasan se llevan la biodiversidad original que estaba en esos bosques, o sea que es como, bueno, es un sacrilegio, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Una cosa que está pasando en la Amazonia es que la estación seca no debería de durar más de 3 meses, ¿no? Y debido a todo esto que estábamos hablando, a la acción humana, el cambio climático, etcétera, cada década aumenta 6 días más esos 3 meses. Es una locura. O sea, 6 días en una década, esa estación seca, es que es una locura. O sea, fijaros de qué manera tan obvia empezamos a notar los cambios en el medio ambiente. Otro fenómeno que también es muy importante y que está ocurriendo en la Amazonia es la sabanización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con esta deforestación la Amazonia pierde la capacidad para crear lluvias en la época seca y los árboles mueren. Luego veremos esto del ciclo hidrológico, la relación que tienen las plantas con la lluvia, ¿vale? Pero lo que está pasando es que al morirse esos árboles se convierte la Amazona en sabanas y cuando los árboles mueren pueden llegar a liberar en la atmósfera más de 200.000 millones de toneladas de carbono en los próximos 30 años, ¿no? Que más o menos es lo que se ha emitido a nivel global en los pasados 5 años. O sea que a todo lo que ya estamos haciendo, sumarle la muerte de estos árboles, bueno, pues por el problema que hemos generado con el cambio climático, ¿no? Y la verdad es que este tema es un tema súper importante y puede ser un punto de irreversible de inflexión pues para esa estabilidad a nivel global que es la que nos permite vivir en la Tierra, ¿vale? Otro punto de inflexión a nivel de lo que hay en la superficie terrestre es perder aproximadamente el 25% de superficie forestal. Y para que os hagáis una idea, ya hemos perdido el 40% de esta superficie. Es decir, que ya estamos en una zona, en el concepto de uso de la tierra, ya estamos en una zona pues eso, de tremendo peligro, ¿vale? El tercer límite planetario es la pérdida de biodiversidad. 8 millones de especies están amenazadas y en menos de 50 años hemos acabado con el 68% de la fauna salvaje. Otra de esas locuras que estamos haciendo.
Fijaros, ¿no? También luego otros seres vivos que apenas le damos importancia, que son los insectos, y sin embargo los insectos son súper importantes. Que sepáis que en los años 90 científicos del Reino Unido se fueron a Suecia a robar abejorros polinizadores. ¿Por qué? Pues porque sin estos insectos aparentemente tan molestos, pero tan relevantes y tan importantes, sin esos insectos no se comienza el ciclo de polinización, o sea que es tremendamente importante también, ¿no? El 60% de los cultivos necesitan de estos insectos polinizadores, imaginaros. Y bueno, pues los monocultivos, al no fomentar la biodiversidad, pues están acabando con estos insectos polinizadores y los necesitamos si queremos tener pues un aire limpio, agua limpia, comida, secuestro de carbono, reciclaje de los nutrientes. Los insectos en general son una pieza clave de todo este puzzle, porque sin insectos, sin todas esas acciones, un planeta no puede funcionar. Otro, a nivel de biodiversidad hemos hablado de la fauna salvaje, de los insectos, pues de las aves, ¿no? Bueno, pues que sepáis que en el planeta solamente el 30% son salvajes y bueno, pues básicamente que no podemos permitirnos perder más especies. Si en el cambio climático decimos que el tope es no pasar de 1,5%, pues en lo que se refiere a la biodiversidad es el cero directamente. Ya estamos en un terreno tan peligroso que no podríamos pasar del 0%, ¿vale? Bien, el cuarto límite planetario es el agua fresca. Que sepáis que aproximadamente necesitamos al día para vivir 3.000 litros de agua. Y vais a decir, yo no bebo eso ni de coña, ya. Es que no se trata solamente de beberlo. Necesitamos aproximadamente unos 50 para beber y nuestra limpieza diaria, unos 100 para la lavadora, unos 150 para la industria y 2.500 para producir los alimentos que comemos. Es decir, que la huella hídrica, una de las mayores, se utiliza pues, para los alimentos que tomamos, ¿no? El ciclo hidrológico que os estaba contando, bueno, pues comienza con la evaporación del agua, ¿no? Desde la superficie. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua, que es lo que es la condensación. Luego se juntan y forman una nube. Y luego caen por su propio peso, que es la precipitación. Y el vínculo entre las plantas y el agua es que la transpiración de las plantas eleva la humedad del aire alrededor y aumenta las precipitaciones, por lo que en zonas con bosques donde hay más plantas pues tienen un mayor índice de pluviosidad, ¿no? De lluvias, que los terrenos a los que se les ha despojado el bosque natural. Bueno, pues esto es lo que os contaba antes del Amazonas. Es decir, que fijaros lo importante que es plantar árboles, ¿no? Cuantos más plantas tenemos, no solamente estamos cogiendo el carbono de la atmósfera, sino que además estamos ayudando a que haya más lluvias. Y lo que es más, uno de los grandes problemas también cuando la tierra está seca, cuando no es un suelo fértil, no es un suelo vivo, con raíces, con microorganismos, es que el agua se escurre cuando llueve, ¿no? Las precipitaciones, que sabéis que ahora son cada vez más fuertes, pues se generan las escorrentías, ¿no? Que es el agua deslizándose de una manera muy rápida. Cuando los suelos son ricos, cuando hay plantas, hay raíces, hay microorganismos, eso ayuda como una especie de esponja a que el agua, a atrapar el agua, ¿vale? Y que el agua se quede ahí pues mojando el suelo con todos esos nutrientes, alimentándolos, etcétera, ¿no? O sea que para que veáis lo súper importante que es plantar árboles, plantas, todo lo que queráis. Aquí no hay límite. Bien, el quinto límite planetario es la eutrofización, ¿vale?
¿vale? Que es el proceso de sobrealimentación por nitrógeno y fósforo debido al uso de fertilizantes excesivos. Bien, esto fue un poco lo que ha pasado en el Mar Muerto, ¿no? Que seguro que lo visteis hace 2-3 años, ahora mismo ya no me acuerdo cuántos, han pasado tantas cosas en estos últimos años que ya ni me acuerdo, pero bueno, os acordáis, ¿no? Que habían aparecido un montón de peces muertos. También cuando pasa este proceso hay un bloom, ¿no? En inglés es bloom, una proliferización de algas, y que además luego pueden oler muy mal porque se están descomponiendo, y que al hacerlo, ¿no? Al descomponerse utilizan oxígeno, ¿no? Y cuando hay menos oxígeno se producen más algas y más fósforo, que además empeora todavía más las cosas, ¿no? Entonces, que lo sepamos, el uso de fertilizantes, aunque en principio puede decir, wow, estamos haciendo que las plantas crezcan más rápidos y tal, los efectos a largo plazo pues es dejar orillas y zonas muertas en todas nuestras costas, ¿vale? O sea que fijaros si son súper importantes. Otro de los límites planetarios es la acidificación de los mares. Nosotros cuando emitimos ese CO2 que estamos diciendo a la atmósfera, 1/3 de ese CO2 termina en el mar y en los océanos, en los mares y en los océanos. Y bueno, pues esto está cambiando el pH del agua, que se vuelve menos alcalino y más ácido. En concreto, un 26% más ácido, ¿vale? Y mientras más CO2 haya en la atmósfera, pues el agua continuará acidificándose, ¿no? Este ácido reacciona con químicos en el agua llamados iones de carbono y reduce su concentración. ¿Y qué pasa? Pues que esto afecta a diferentes organismos que necesitan ese carbonato pues para crear sus esqueletos, como por ejemplo pues, los mejillones, ¿no? El caparazón que tienen los mejillones, pues ese sería un claro ejemplo, ¿vale? O sea que la acidificación de los mares tiene que ver mucho con que los seres vivos que hay allí no puedan formar bien sus esqueletos. Otro límite muy importante son las nuevas entidades, que además es uno de esos límites que no está todavía muy estudiado, pero que sin embargo se está considerando como uno de los más importantes. Y va pues desde los residuos nucleares a los contaminantes orgánicos persistentes, todas las sustancias químicas tóxicas que se despiden al medio ambiente. Fijaros la industria textil, que qué importante en esto, ¿no? Y como los metales pesados, como los microplásticos, aquí también, bueno, en las otras también, ¿no? Pero en esto de las nuevas entidades hay varios, o sea, la moda y en concreto el fast fashion, este modelo tan súper agresivo, ¿no? Y tan voluminoso, pues afecta de una manera súper directa. Y bueno, pues este límite aún no se ha cuantificado, pero pues porque es que es tan inmenso que van haciendo estudios cada vez, afortunadamente, por ejemplo, de microplásticos. Hace unos poquitos años, apenas había nada de información, ¿no? Pues que mirar si fue en diciembre de 2018 donde salió The New Textiles Economy, si no me traiciona la memoria, pues 2 años antes prácticamente no había nada de microplásticos de manera pública, vamos a decirlo así. Afortunadamente aquí ya difundió un montón sobre ese tema, y afortunadamente cada vez nos damos más cuenta de esos microplásticos de la industria textil que vienen por el poliéster, incluido el poliéster reciclado, y que en la lavadora, ¿no? Con la abrasión de la lavadora se desprenden y pasan pues por las tuberías a ríos y mares. También lo respiramos, también se han encontrado en las placentas de las mamás. Bueno, pues eso, el poliéster debería de ser, incluso el reciclado, una materia que, bueno, pues que no utilizáramos, y sobre todo que no lo utilizáramos para lavarla, ¿no? En algún producto que sea para lavar. El octavo límite planetario pues son los aerosoles, que un 75% de estos aerosoles viene de la quema de petróleo, y bueno, en el cielo se ven como una especie de neblina, ¿no? Interceptan también la luz del sol, la difuminan como espejos y hacen un efecto de enfriamiento, un poquito de cambio climático, ¿no? Que esto podríamos decir pues es súper positivo, pero no es verdad, porque de pronto no nos está dando la fiabilidad de los datos sobre cambio climático,
¿vale? Con lo cual podría parecer que sí, pero no es correcto, ¿no? Y bueno, pues uno de los efectos de estos aerosoles es la mala calidad del aire, que mata aproximadamente unos 7 millones de personas al año y nos quita a los demás pues unos 3 años de vida. Los que vivimos en las ciudades, cuando estamos haciendo esas pedidas del e-commerce, que aquí os animo a seguir o a meteros en entrega sostenible, que ya sabéis que somos embajadoras de este sello y bueno, pues os animo a haceros de entrega sostenible, ¿no? Y entender un poquito mejor qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si una persona, si le tiene que llegar el producto directamente al consumidor y viene una vez el camión y viene otra vez, la diferencia de eso a que lo recoja en un punto de recogida, un punto de conveniencia que está normalmente a máximo 200 metros de casa y que no tiene que estar dando todas esas vueltas, ¿no? El tema de la calidad del aire es otro tema también súper importante. Más cositas, noveno y último límite planetario, que es la capa de ozono, ¿no? La capa de ozono previene los rayos ultravioleta de provocarnos pues enfermedades, ¿no? Entre otras cosas. Y la verdad es que cuando se descubrió el agujero de la capa de ozono pues provocado por los contaminantes del aire, pues los científicos echaron las manos a la cabeza, la acción política fue como prácticamente inmediata, pues porque de pronto, no sé, fue como todo muy rápido y lo hicieron, la verdad es que muy bien, ¿no? Y afortunadamente, pues este límite planetario pues se ha, como si dijéramos, controlado, ¿vale? Deberíamos de estar pidiendo a científicos y a políticos, bueno, los científicos la verdad es que están diciendo las cosas, ahí tenemos el IPCC, el Instituto de Residencia de Estocolmo, bueno, hay muchos científicos, el CSIC aquí con Valladares, ¿no? Hay científicos fantásticos que os animo además a investigar más sobre su trabajo y los científicos están ahí, ¿no? Pues ahora tenemos que decir a los políticos que cuál es el mundo en el que queremos vivir y no queremos el mundo, ese mundo que nos está dejando esta industria, este mundo consumista, ¿no? Queremos un mundo pues en el que, de sentido común, un mundo donde no haya el aerosol social que estamos teniendo ahora, un mundo donde podamos vivir tranquilos, donde hay sitio para todos, donde lo que no hay sitio es para la avaricia de unos cuantos. Vamos a dejarlo ahí. El caso es que sepáis que ya hemos pasado 4 límites planetarios, ya los hemos sobrepasado: el cambio climático, la biodiversidad, el cambio en el uso del suelo, con eso que os decía del Amazonas y todo esto, y los altos niveles de nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Efectos de todo esto, pues por ejemplo que el agua de los mares está muy caliente y que los corales se están blanqueando, eso prácticamente lo que les está pasando es que se están cociendo, ¿vale? Con lo terriblemente importantes que son los corales para la biodiversidad de los océanos, para la supervivencia de todos los ecosistemas que están allí, ¿no? Que sepáis que la mitad de los corales de la barrera de coral ya han muerto, ¿vale? Y deberíamos de estar exigiendo que esto no ocurriera, porque de verdad que esto atenta contra nuestra supervivencia directamente. 3.000 millones de animales fueron desplazados durante el incendio de Australia, ya acordaros, ¿no? Veíamos por ahí a los koalas, los pobrecillos. Todo esto lo produce el sistema en el que estamos metidos, una agricultura muy agresiva, una deforestación también muy agresiva. Nuestra salud, lo que decimos, y la salud obviamente de todos los seres vivos, está íntimamente ligada con todo esto, ¿no? Y que estemos... el otro día me hacían una pregunta para un informe, ¿no? Y tú dices, ¿qué opinaba del crecimiento económico? Vamos a ver, yo creo que tenemos que empezar a dejar de hablar de crecimiento económico porque ese PIB no está midiendo pues la salud de las personas. Las personas son más felices, comen mejor, tienen más salud, ¿no? Entonces, el crecimiento económico puede estar creciendo mucho, pero igual estamos invirtiendo, no sé, en armas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es en el concepto de prosperidad, es decir,
poder habitar en este planeta de una manera, pues quizás sin necesitar comprar tantas cosas, que luego además las tenemos todos ahí metidos en los armarios, que ya no sabemos ni qué hacer. Luego llega Maricondo y nos dice, oye, a tirarlo todo, y vamos y lo tiramos, ¿no? Entonces, que empecemos a parar un poco, poner un poco pues el freno, y empezar a tener pues también pensar en comprar menos, pensar en comprar mejor, con un poquito más de cabeza, lo que os decía antes, empezar a plantar árboles, cambiar nuestra dieta por una que no tenga animales, utilizar menos las cosas, igual incluso dejar esta ansiedad que tenemos también pues, por las redes sociales, por estar todo el día conectados, desconectarnos un poco de todo, conectarnos con la naturaleza, que es gratis, y además, no sé si lo sabéis, los árboles desprenden unas partículas que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llaman, pero os lo contaré otro día, y directamente cuando tú vas, ¿por qué nos sentimos también cuando vamos a la naturaleza? Porque estamos respirando todo eso y interviene de manera positiva en nuestro sistema nervioso, en nosotros y en nuestro cuerpo en general, ¿no? Sí que es verdad que no vamos a poder hacer estos cambios, ¿no? Pues según dicen los expertos del día a la mañana, no podemos desconectarnos 100%, pero sí un poco el planteamiento que se está haciendo es reducir un 6,7, un 6-7% anual, ¿no? Luego también hacer, buscar, aparte del consumo, ¿no? Ese número 12 de los ODS, aparte de reducir el consumo, también hacer una producción responsable con tendencia a cero desechos, que si puede ser los materiales sean regenerativos para el medio ambiente. ¿Qué más cositas podríamos hacer? Bueno, pues así en general yo creo que ya has hecho como una... sí, como un breve repaso de todos estos límites planetarios y acciones muy fáciles que podemos hacer. Y bueno, pues si queréis empezar a producir vuestras marcas y vuestras empresas teniendo en cuenta todos estos criterios, pues os animo a apuntaros a los cursos que hacemos, que son cursos que van como súper a lo que es a lo que nos interesa, ¿no? Pues a mejores opciones de materiales que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir, ¿no? Que es una certificación social, una certificación textil, bueno, todas estas cosas, y para poderlas incluir en vuestros negocios y empezar a aportar ese valor diferencial que este mundo necesita. Pues nada más, si os ha gustado os animo a, bueno, pues a pasaros por aquí los miércoles, que ya sabéis que tenemos siempre un directo. Normalmente una vez al mes más o menos me gusta hacer estas cápsulas formativas, ¿no? Pues para seguir ampliando el conocimiento de la comunidad. Y bueno, pues el resto hablamos con las marcas que ya están produciendo de una manera sostenible, hablamos con las portavoces de nuestros grupos del foro de networking, hablamos también temas de actualidad. En 2 semanas seguramente hablaremos con los chicos de Rurex, que están haciendo un trabajo por ahí, por la España vaciada, ¿no? Por esos lugares rurales que creo que es tan importante también que empecemos a ubicar ahí proyectos interesantes, ¿no? Bueno, pues todo esto hacemos los miércoles por aquí, así es que si nos queréis seguir, nos seguís y nos vemos la próxima semana. Un besazo, chao, chao. Chao. ¿No se corta esto? Ahora sí.